Estimados hermanos, qué gusto poder saludarles. Estamos ya en la 10ª sesión de nuestro curso de Teología Bíblica Primer Nivel Antiguo Testamento. Y bueno, es para nosotros motivo de mucha alegría ver que seguimos perseverando en este camino a la luz de la palabra de Dios. Estamos ya pues casi comenzando con la segunda mitad de nuestro curso. Y bueno, hemos podido a la luz de esta palabra realizar todo un camino de renovación, un camino de descubrimiento también personal, tomando la palabra de Dios como un espejo en el cual podemos ver reflejada nuestra vida. El día de hoy un tema muy importante, vamos a entrar a la historia de los jueces y de los reyes. Llegamos entonces después de 40 años de peregrinar con el pueblo de Israel por el desierto. Finalmente con Josué se dio la conquista de la tierra prometida, comenzando con el territorio de cruzando precisamente el río Jordán. Ustedes recuerdan que se hizo la toma de Jericó. Sí requirió el empeño humano, la astucia, porque no hay, no hay tierra sin trabajo, sin esfuerzo, no hay premio sin que el hombre tenga que poner de sí mismo sus capacidades y sus talentos. Sin embargo, como hemos mencionado, finalmente la victoria la da el Señor y es Él quien realiza estos prodigios. Lo que vamos a estudiar a continuación es precisamente el período que el pueblo de Israel fue gobernado por estos hombres y mujeres. Una vez que llegaron a la tierra de Canaán, comenzaron a ser asediados, comenzaron a ser perseguidos por los habitantes que ya ocupaban estos territorios. El pueblo de Israel comenzó ocupando los territorios que eran más despoblados, más áridos, donde casi no se podía cultivar nada, era desierto, y poco a poco va a ir avanzando el pueblo de Dios hasta llegar a ocupar las ciudades más importantes de todo el territorio de Canaán. Ahora, recuerden que este territorio ya está habitado, ya hay culturas, ya hay pueblos que han desarrollado todo un sistema, no solo cultural, sino también religioso. Y bueno, Israel tendrá que mantenerse firme, mantenerse fiel a lo que aprendió de Dios, a la ley que interiorizó durante los 40 años por el desierto. Dios le ha dado una advertencia. ¿Cuál es el peligro que corre el pueblo de Israel si se deja contaminar por los pueblos que ya habitan estas tierras? Sin embargo, como veremos en esta clase, Israel, tan presto ingresar a la tierra prometida, justamente lo que hizo fue lo opuesto a lo que Dios le había dicho a través de su siervo Moisés y a través de su siervo Josué. Entonces vamos a ver el periodo que abarcan 200 años en los que Israel fue perseguido y oprimido ya viviendo en la tierra prometida, y todo a causa de su propia rebeldía. Después pasaremos a la época de la monarquía, donde estudiaremos a los 3 primeros reyes del pueblo de Israel. Sin más, vamos a consagrar nuestra vida al Señor, vamos a pedirle que con la luz de su Espíritu disipe las tinieblas de la ignorancia y del error, que abra nuestra mente para que podamos comprender el mensaje que hoy la palabra de Dios quiere regalarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por congregarnos una vez más en tu presencia, gracias por llamar a la puerta de nuestro corazón, por no dejarnos ahí en nuestra rebeldía, en nuestra situación de pecado, sino porque siempre nos das llamados continuos al corazón, para que nosotros nos arrepintamos, para que viendo las consecuencias de nuestras malas acciones decidamos mantenernos fieles a ti en todo momento. Una vez más, Señor, te pedimos que a la luz de tu santa palabra nos ayudes a ver reflejada nuestra vida, entender las situaciones que nos toca afrontar cada día, y que aprendamos a extraer de esta santa palabra la luz que nos hace falta en nuestro camino para saber guiar, para saber pastorear
a este pequeño rebaño que tú también nos has confiado, que es nuestra propia familia. Enséñanos a hacer vida tu palabra para que todos aquellos que están necesitados de ti, al contacto con nosotros, se puedan nutrir y puedan sentir la paz que solo tú puedes darnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, y por la fuerza del Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, los invito a buscar, por favor. Vamos a entrar en materia. Usted recuerda que precisamente en la sesión anterior llegamos a esta conclusión, ¿no? Una vez que se conquistó la tierra de Canaán, el territorio fue repartido entre las 11 tribus, salvo la tribu de Leví, pues recordará usted que los levitas fueron elegidos por Dios para ser la casta sacerdotal. Y entonces toda la tribu de Leví está consagrada a Dios y a ellos no les tocó un territorio, pues Dios sería su propia herencia. Por eso las demás tribus en cada fiesta importante se presentaban en Jerusalén y llevaban una ofrenda. Una parte era para el holocausto, para las víctimas que eran consumidas por el fuego, y otra parte de las ofrendas era para sostener a los propios sacerdotes, ¿no? Entonces, una parte de lo que llevaban, sobre todo en las fiestas principales, recuerde por favor, vamos a ir al libro del Deuteronomio, y en Deuteronomio 16:16 se ve ya claramente esta disposición. Dice Deuteronomio 16:16: respetarás el mes de abril celebrando la Pascua del Señor tu Dios, porque una noche del mes de abril el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Entonces ahí está muy claro. Recuerden que dice a continuación: como víctima pascual inmolarás al Señor tu Dios una res mayor o menor. Y ahora vamos al versículo 16, Deuteronomio 16:16. Dice: 3 veces al año peregrinarán todos los varones de la casa de Israel al lugar donde el Señor elija. Ya después veremos que el lugar que Dios eligió fue Jerusalén, donde se construyó el templo. Hoy vamos a llegar hasta allá. Sin embargo, ya desde tiempos de Moisés, recuerde que una vez que el ángel exterminador pasó y vio las casas de los hebreos marcadas con la sangre del cordero, desde ahí comenzó a establecerse las fiestas religiosas, las fiestas litúrgicas del pueblo de Israel. Entonces, 3 veces al año debían presentarse todos los varones de Israel. Nosotros en el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, a Jesús peregrinando con sus padres hacia el templo para cumplir a cabalidad lo que prescribe la ley del Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran estas 3 fiestas? Que a propósito son las fiestas más importantes para los israelitas. La primera pues es la Pascua, llamada aquí la fiesta de los panes ácimos. Recuerde que después de la cena del Cordero, durante 7 días, se alimentaban con panes sin levadura, los matzos. Por eso, junto al Pesaj, que es la fiesta de la Pascua, estaba la fiesta de Hamatza, que son los panes sin levadura. Nos dice Deuteronomio 16:16: peregrinarán 3 veces al año, primero por la fiesta de los ácimos, por la fiesta de las semanas, es la segunda fiesta más importante. En hebreo se dice Shevuot o Shavuot. Y esta fiesta se celebra 50 días después de la fiesta de Pascua. Son 7 semanas, por eso se le llama la fiesta de las semanas. 7 por 7, 49. Y el día 50, el pueblo de Israel celebraba esta gran fiesta en honor al Señor, porque según la tradición judía, 50 días después de que Israel salió de Egipto, 50 días después de la cena pascual, Dios le entregó la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de su siervo Moisés. Entonces, para conmemorar este gran acontecimiento, donde Dios daba por escrito su ley, Dios manifestaba el deseo de su voluntad, entonces los judíos celebraron a perpetuidad año tras año la fiesta de las semanas, el Shavuot. Entonces, en la fiesta de Shavuot, lo que celebran los judíos es la entrega de la ley, porque la liberación de Egipto no habría sido completa sin la ley nueva.
Entonces veamos, Dios los arranca de la esclavitud y ahora les ofrece su ley que les abre un nuevo camino, un nuevo panorama para que los israelitas empiecen a peregrinar de manera correcta según las normas del Señor. Y por eso, la tercera fiesta, usted recordará que después de la alianza en el Sinaí, cuando Dios les entregó los 10 mandamientos, el pueblo de Israel se acuerda que por haber tentado a Dios, tuvieron que esperar 40 años hasta que murió la generación que salió de Egipto. Todos los mayores de 20 años perecieron y ni uno solo de ellos, salvo Josué y algún otro muchacho, conservaron la vida y pudieron entrar en la tierra prometida. Ni siquiera a Aarón, que fue el primer sacerdote ungido de la tribu de Leví, ni Moisés, que fue el primer profeta del pueblo de Israel, ninguno de ellos pudo entrar en la tierra prometida. Entonces vemos aquí en el libro del Deuteronomio 16:16 ya con claridad cómo se han estipulado las tres grandes fiestas de Israel. Después se irán agregando otras para conmemorar algunos otros episodios de la historia de la salvación. Lo que no hay que perder de vista es cuál es el sentido de las fiestas religiosas. Entonces, las fiestas religiosas tienen un sentido anamnético, es decir, pretenden hacernos memoria, por eso las fiestas litúrgicas son memorial de acontecimientos especialísimos en los que Dios ha intervenido en favor de su pueblo. ¿Qué conmemora la fiesta de la Pascua? Conmemora la liberación del pueblo de Dios, la salida de la esclavitud y el paso a la libertad. Conmemora eh, el haber conservado la vida, ¿no? Gracias a la sangre del Cordero. Después viene la fiesta de las semanas, que, como he dicho, conmemora la entrega de la ley. Y finalmente viene la fiesta de las chozas, la fiesta de las tiendas o la fiesta de los tabernáculos. De cualquier forma que aparezca en su Biblia, es la misma fiesta. Y esta fiesta fue establecida para que los israelitas nunca olvidaran que después de la alianza tuvieron que vivir 40 años en el desierto. Por eso cada año los judíos desde entonces, en la fiesta de los tabernáculos o en la fiesta de las chozas, que en hebreo ya vimos que la primera fiesta es Pesach, la segunda es Shavuot y la tercera se llama Sukkot. Entonces cada año en la fiesta del Sukkot los judíos dejan sus residencias, dejan sus casas, dejan sus viviendas y se trasladan a una tienda de campaña para recordar que los israelitas, sus padres, en otra época, vivieron errantes por el desierto durante 40 años. Y hemos explicado que el número 40 es un número simbólico, es un número que representa purificación. Por eso recuerda el diluvio que cayó sobre la tierra 40 días y 40 noches. Por eso aquí se está hablando de 40 años que pasaron peregrinando en el desierto. Por eso Jesús fue también 40 días al desierto y se mantuvo en ayuno y oración. Por eso todos los reyes de la monarquía unida, según la escritura, gobernaron 40 años. 40 también es el número que dura una generación. Entonces, recordemos que estas fiestas surgieron con el propósito de glorificar a Dios y mantener viva la memoria de sus hazañas en medio del pueblo. Ahora, murió Josué, usted recordará esto, murió Josué y junto con él toda la generación que había visto los prodigios, y dijimos que apareció una nueva generación. ¿Cuál fue esta generación nueva? En Jueces 2, del 7 en adelante, se dice a continuación que lo enterraron, ¿no? A Josué, hijo de Nun, murió a la edad de 110 años. Verso 9, lo enterraron en el término de su heredad. Verso 10, también aquella generación fue a reunirse con sus padres, y le sucedió otra generación que no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. Estas palabras son muy importantes porque nos dan la clave para entender el siguiente período, que es el período de los jueces. Entonces los jueces aparecen en un momento en el que el pueblo de Israel está perdiendo la noción de todo lo que Dios ha hecho a lo largo de estas décadas en favor del pueblo. Por eso el versículo 11 del capítulo 2, vamos a leer
todos por favor en su Biblia, Jueces capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice, entonces los israelitas, puesto que ya no conocían a Dios, ya se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho, dice así, entonces los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, dando culto a los Baales. Baales es una expresión que utilizaban la gente que vivía en estos territorios, en la tierra de Canaán, que recuerde que ya estaba habitada, y entonces a sus dioses, la palabra Baal no es otra cosa sino la palabra que se utiliza en estas regiones para decir dioses o señores. Entonces le daban culto a sus señores, y dice el verso 12, abandonaron al Señor su Dios, al Dios de sus antepasados, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos e irritaron así al Señor. Abandonaron a Yahvé y dieron culto a Baal y a Astartés. Astartés era para la gente que vivía en estas regiones la diosa de la fertilidad. Entonces adoraban, ¿no?, de alguna forma a lo que en otras culturas sería la madre tierra, la diosa de la fecundidad. Hacían fiestas grandes para esta diosa Astartés. La llevaban en su representación en andas y decían que era su señora y cosas así. Verso 14. Entonces se encolerizó el Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para hacerles daño, como el Señor se lo tenía dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. Bueno, estamos entonces en un punto muy importante. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido una tierra que juró dar desde tiempos de Abraham, su siervo, de Isaac, de Jacob, de los grandes patriarcas que ya hemos estudiado. Ahora el pueblo ya está tomando posesión de esta tierra y sin embargo parece que Dios no ha cumplido su promesa. Dios dijo que una vez que llegaran a estos territorios, el Señor iría expulsando delante de ellos a toda esta gente para que ellos pudieran habitarlo. Y ahora nos damos cuenta cómo los pueblos de alrededor comienzan a hacerle la vida imposible al pueblo de Israel, que está recién llegado, que no tiene armas, que no tiene formas de defenderse. El pueblo está siendo saqueado, pisoteado. Y entonces cualquiera podría preguntarse, pero bueno, entonces Dios, ¿dónde están tus promesas? ¿Dónde está aquello que dijiste que no nos iba a pasar? Y aquí hay que recordar entonces las advertencias que Dios les hizo tiempo atrás. Vamos por favor en su Biblia a rememorar cuál fue el acuerdo que Dios había establecido con Israel. En el libro del Deuteronomio, a partir del capítulo 12, se habla precisamente del libro de la ley, del capítulo 12 al capítulo 28 del Deuteronomio, se plasma con toda claridad cuál es la ley que el Señor les ofreció. Y fíjese lo que les dijo en Deuteronomio capítulo 12. Dice, estos son los mandatos y decretos que ustedes deberán poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les dará en posesión. Entonces el Señor les está advirtiendo. Por eso tuvieron 40 años para prepararse, 40 años para interiorizar la ley, para memorizarla, para aprenderla, para enseñar a sus hijos, para que ellos la fueran desde pequeños saboreando y la pusieran en práctica. Entonces, el Señor fue muy claro, esto es lo que van a cumplir cuando vivan en la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Versículo 2. Escuche muy bien. Destruirán todos los santuarios donde esos pueblos que ustedes van a conquistar daban culto a sus dioses. Entonces, primera cosa, destruir todos los santuarios de los dioses paganos que tenían los pueblos que ya habitaban esta tierra. Estos templos estaban en lo alto de los montes, sobre las colinas, bajo cualquier árbol frondoso. Demolerán sus altares, destrozarán sus piedras conmemorativas, quemarán sus postes sagrados, derribarán las imágenes de sus dioses y borrarán sus nombres de aquel lugar. Entonces tenían que aniquilar todo rastro de idolatría.
todo rastro de paganismo, de hechicería, de todas estas cosas. Este tema es muy importante, querido hermano, porque a causa de esta rebeldía por no cumplir con este mandamiento, el pueblo de Israel sí entró en la tierra prometida, pero fue conquistado, fue aplastado, fue perseguido, saqueado continuamente, casi 200 años. Vamos a ver. Versículo 4. Al Señor su Dios no le darán culto de esa manera. Si no van a buscar un árbol por ahí que tenga una apariencia un poco extraña y van a decir aquí nos vamos a postrar y le vamos a dar culto a Dios. De ninguna forma. No van a hacer postes o esculturas y decir este es el Dios Yahvé que nos sacó de Egipto. No, dice el Señor, irán a buscarlo al lugar que Él elija de entre todas las tribus para constituirlo morada de su nombre. Entonces, de entre todo el territorio, Dios va a elegir un lugar, y ya vimos que más adelante será Jerusalén, donde se establecerá el templo. Allí ofrecerán sus holocaustos y sacrificios, los diezmos, votos y ofrendas voluntarias, también los primogénitos de sus ganados y rebaños. Allí comerán tú y tu familia en la presencia del Señor su Dios y festejarán todas las empresas que el Señor tu Dios haya bendecido. Entonces no se trata de hacer por hacer ofrendas a Dios, no, se trata de hacerlo según Dios lo pide, a la manera que Dios lo dice. Entonces el Señor continúa diciendo, allí no deberán hacer ustedes lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece, porque todavía no han entrado en el lugar del descanso y en la herencia que el Señor su Dios les va a dar. Entonces, mucho cuidado, querido hermano, porque hay mucha gente que dice, repito esta idea, que dicen, lo que importa es la intención del corazón, lo que importa es cómo lo hagas. Por eso hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque voy cuando me nace, porque de qué sirve ir. No, cuidado. Dice el Señor, allí en la tierra santa no pueden hacer lo que ahora hacen aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece. En la tierra prometida tendrán que vivir en todo conforme a lo que el Señor pide. Por eso dice el versículo 10, cuando crucen el Jordán y habiten la tierra que el Señor su Dios les va a repartir y pongan fin a las hostilidades con los enemigos que los rodean y vivan tranquilos, llevarán al lugar que el Señor su Dios elija para morada de su nombre todo lo que tengo ordenado, sus holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas y lo mejor de sus votos. Ten cuidado, dice el verso 13, ten cuidado, no ofrecerás sacrificios en cualquier santuario que veas, sino solo en el lugar que el Señor elija de una de las tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás lo que te tengo ordenado. Entonces, no cada tribu va a construir sus altares, va a construir su... No, no, no. Es donde el Señor diga, donde el Señor elija. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más en el libro del Deuteronomio para ver qué otras cosas el Señor les prohibió hacer. Por ejemplo, en el mismo capítulo 12, el Señor les dijo que debían privarse de algunos alimentos. Vamos a ver, por ejemplo, versículo 23, 22 y 23. Dice el versículo 22. Comerás esa carne como si se tratara de gacela o ciervo, pueden comerla el puro y el impuro. Pero de ningún modo comerás sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. No la comas, dice aquí, y te irá bien a ti y a tus hijos. Entonces, hay algunas prohibiciones, por ejemplo, no ingerir la sangre, ¿no? Se pensaba en la época que en la sangre estaba la vida y por eso se prohíbe aquí. En el versículo 29, Levíticos 12:29. Cuando el Señor tu Dios extirpe a los pueblos cuyas tierras vas a ocupar, cuando los desalojes para instalarte en tu tierra, no caigas en la trampa que hay detrás de ellos. Entonces, mucho cuidado. Mira, Dios está advirtiendo al pueblo. Dios le está diciendo, yo sé la maldad y la perversión que hay en esas regiones y por eso tú, Israel, que eres mi pueblo, porque hemos hecho alianza, tú has prometido, yo me comprometí a ser tu Dios y tú serías mi pueblo si cumples mis mandamientos. Por eso dice, no caigas en la trampa que hay detrás de ellos,
No consultes a sus dioses, ni averigües cómo les daban culto dichos pueblos, para hacer tú lo mismo. Tú no harás lo mismo con el Señor tu Dios, porque Él considera abominable, es decir, algo detestable, algo que produce vómito, abominable y detestable, todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses, ya que llegan incluso, escuche, llegan incluso a quemar a sus hijos e hijas en honor de sus dioses. Estas prácticas eran muy comunes en muchas culturas. Ya hemos dicho, ¿no? Que aquí en el territorio, por ejemplo, de América, también hubo culturas muy sanguinarias. Es una gran mentira, ¿no? Lo que a veces señalan algunos supuestos historiadores que nos venden una historia color de rosa de las culturas originarias que habitaron aquí en América, diciendo que antes de que llegaran los españoles tenían una vida perfecta, y no es así. Vivían bajo un régimen de terror tremendo. Tenían que declarar la guerra a pueblos con los que estaban en paz solo para recaudar víctimas para el sacrificio. Aquí en México todos los días, mañana y tarde, se debían sacrificar muchas personas, les arrancaban el corazón y lo ofrecían al dios Sol porque se pensaba que si no se hacía, al día siguiente el sol no saldría de nuevo. Capítulo 13. Todo lo que yo les mando lo pondrán en práctica, no añadirán ni suprimirán nada. Si entre los tuyos aparece un profeta o vidente de sueños y anunciando un signo prodigio y te dice vamos a seguir a dioses extranjeros y a darles culto, aunque se cumpla el signo o prodigio que haga, no le hagas caso, no le hagas caso. ¿Cuánta gente me he encontrado que dice, pero es que fulanita hace limpias, fulanito cura, tal persona tiene un don, y hacen signos y hacen cosas y entonces la gente va detrás de ellos? Y sí, hay incluso tienen sus lugares donde hacen todos estos ritos y ponen imágenes religiosas, la imagen de la Virgen, de Jesús, pero detrás de estas imágenes tienen la imagen de la supuesta Santa Muerte, tienen imágenes demoníacas, tienen signos satánicos, tienen toda clase de amuletos y cosas por el estilo. Entonces, mucho cuidado, querido hermano. Mira, al pueblo de Israel le costó 200 años de persecución, viviendo bajo la tiranía de los pueblos que debieron ser arrojados cuando los israelitas llegaran. Pero por su terquedad, Dios dijo que permanecieran en el territorio y entonces tuvieron que luchar contra ellos de forma muy sangrienta. No hagas caso a ese profeta o vidente de sueños, porque se trata de una prueba del Señor para ver si aman de verdad al Señor su Dios con todo el corazón y con toda el alma. Al Señor tu Dios seguirás, lo respetarás, cumplirás sus preceptos, le obedecerás, le darás culto y te unirás a Él. Y ese profeta vidente de sueños será ejecutado por haber predicado la rebelión contra el Señor. Ay, esto no ha cambiado, querido hermano. Siguen apareciendo un montón de personas que se aprovechan de las necesidades del pueblo. Y en todos los canales televisivos y en los programas de radio hay gente que está diciendo te va mal en el amor, no prosperas en tus negocios, necesitas que al ver lo que te depara el destino, llama ya, ¿no? Y entonces la gente ignorante, la gente un poco tonta, se deja arrastrar por este tipo de cosas. Dios las ha prohibido, las ha condenado desde el Antiguo Testamento, incluso antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida. Entonces, tenga mucho cuidado, por favor. En el capítulo 14 del Deuteronomio se habla de algunos animales que se consideraban en la época como animales impuros y por eso los israelitas no podían comerlos. Por ejemplo, aquellos, dice que los que no tienen aletas ni escamas no los puedes comer, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la perspectiva de la Biblia del Antiguo Testamento no se podía comer las aves de rapiña tampoco, no se podían comer los insectos, los murciélagos, ¿no? Algunos mariscos, como hemos visto, los camarones, animales, por ejemplo, que no rumean,
o animales que no tienen la pezuña partida también eran considerados impuros. Bien, en el capítulo 15, por ejemplo, se habla sobre la cuestión de la consagración de los primogénitos y el trato de los esclavos. Ahora, vamos a ir, por favor, eh, al capítulo 18, Deuteronomio 18, versículo 9, para cerrar con esto. Lo que estamos mencionando, queridos hermanos, son las prohibiciones, el acuerdo que Dios le hizo jurar al pueblo de Israel que iba a respetar cuando entrara en la tierra prometida. Nosotros estamos tratando de identificar la causa, porque no es que Dios se contradiga, no es que Dios se retracte de lo que Él promete. Dios sí prometió que iba a desalojar a los pueblos que habitaban en esta tierra para dársela al pueblo de Israel, si Israel cumplía lo que Dios le pedía. Pero hemos visto que el pueblo de Israel hizo lo que era desagradable a los ojos de Dios. Todavía hay mucha gente hoy en día que se conforma, que cree que con llevarle unas mañanitas, el mariachi en la fiesta patronal, con llevar un arreglo de flores, una veladora, ya cumplió. Y piensan que con eso ya pueden comprar a Dios y lo pueden manipular a su antojo y después de eso pueden seguir con su vida como lo han hecho siempre, siguiendo en los vicios, embriagándose, siendo infieles a su pareja, maltratando a sus hijos, siguiendo de holgazanes, haciendo fechorías, robando, traficando. Y fíjese, aquí en México es muy interesante ver cómo las fiestas religiosas se han ido deformando de manera tan terrible. Cada mes que se celebra, ¿no? A finales de mes que celebramos a San Judas Tadeo, pues en la Ciudad de México, por ejemplo, en una de las zonas más feas de la ciudad, se reúnen todos los maleantes que pueda imaginar, ¿no? Secuestradores, traficantes, gente que roba, gente que mata, y todos llevan en el metro su imagen de San Judas y todos supuestamente se encomiendan a Dios y van a la misa ese día solo para agradecer que no los han detenido, que han podido robar más, que han secuestrado más, que han podido extorsionar. Entonces hay un peligro muy fuerte y los cristianos católicos debemos reaccionar para purificar las celebraciones litúrgicas, las fiestas sagradas de nuestra madre iglesia. Pero hay gente que incluso es catequista, que se ha formado y todavía cree en estas cosas de tipo mágicas. Y hay que tener mucho cuidado con todo esto. Gente que sigue involucrada, que cree en la suerte, en la buena vibra, que cree en los horóscopos, las manitas de la suerte, en la lectura del café, del tarot, de la mano, todas estas cuestiones de adivinación, que evoca muertos, que practica espiritismo, espiritualismo. eh, hay zonas, ¿no?, donde practican el vudú, la ouija. Entonces, querido hermano, mucho cuidado en Deuteronomio 18, del 9 al 14. Si usted conoce a alguien, alguna persona, sobre todo las personas mayores, los abuelitos, todavía están muy contaminados de esta mentalidad mágica y supersticiosa que ofende gravemente a Dios. Vamos entonces, por favor, al Deuteronomio 18, del 9 al 14. Y allí se dice, ¿no?, de manera muy clara, ¿qué cosas son las que condena a Dios? Entonces vamos a ver, dice en el versículo 9, cuando entres en la tierra que el Señor va a darte, no imites las costumbres perversas de esos pueblos. Entonces, muy claro, no hay que imitar las costumbres perversas de otros pueblos. Hoy parece que es todo lo contrario. En la evangelización se dice que ya no podemos hablar de Jesucristo porque tenemos que respetar la identidad de esos pueblos. Querido hermano, se trata de llevar la luz de la verdad, se trata de llevar la luz de Cristo para disipar las tinieblas que pesan sobre todas estas generaciones, sobre todos estos pueblos que viven atrapados todavía, que acuden al curandero, al que hace las limpias, al brujo del pueblo, y que tienen más fe en ellos que en Jesús Eucaristía, que prefieren ir allá a gastar miles y miles de centavos, de pesos, ¿no?, entregarle allá, en vez de participar activamente en la iglesia, formarse, ilustrarse en la fe, en vez de donar ese dinero para hacer caridad a las otras personas. Cuando entres en la tierra que el Señor va a darte,
no imites las costumbres perversas de esos pueblos, que no haya nadie en medio de ustedes que queme a sus hijos por el fuego. ¿Recuerdas que en la época era muy común que incluso algunos sacrificaban a sus hijos quemándolos para agradar a sus dioses? Que no haya adivinadores, ni astrólogos, ni quien evoque muertos, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni quien consulte a los muertos. Muy claro. Ya viene el próximo mes aquí en México también se ha contaminado tanto porque hemos venido imitando las costumbres perversas de otros pueblos ahora del norte, ¿no? Y entonces lo que era en el origen una fiesta religiosa, la víspera de Todos los Santos, ahora se ha convertido en una fiesta que celebra toda clase de cosas ocultas, ¿no? El famoso Halloween, que es una deformación, en su origen es cristiano, pero luego se ha pervertido. Dice, porque el que practica todo esto es despreciable para el Señor tu Dios. Entonces, nada de que no, pero es que Dios me dio el don y, a ver, existen en la iglesia dones del Espíritu Santo, como el don de liberación y el don de sanación, pero deben ser reconocidos. Nada de estas supuestas aguas milagrosas, sales, hierbas, ¿no? Que de repente te pasan el huevo de la gallina, que hay que colgar ciertas plantas, ¿no? Una herradura de caballo, la sábila, los listoncitos de colores, la ropa interior de color rojo para el amor o dorada para la suerte. Entonces, que no haya nadie que practique esto, porque todo el que lo practique es despreciable para el Señor tu Dios, y por semejantes abominaciones el Señor va a expulsar a estos pueblos delante de ti. Tú, en cambio, debes ser íntegro en todo con el Señor tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan astrólogos y adivinos, pero a ti, preste atención, pero a ti el Señor tu Dios no te permite semejante cosa. A ti el Señor tu Dios no te permite semejante cosa. Así que mucho cuidado, querido hermano, y hay que ayudar a mucha gente que vive atrapada en todas estas cosas que están perturbando a la familia de hoy. Entonces, vamos a avanzar un poquito más, regresemos a la presentación, ahí se queda muy claro ya, ¿no? Los israelitas imitaron las costumbres perversas de esos pueblos a los que habían desalojado y cayeron en toda clase de supersticiones e idolatrías. Por ello fueron oprimidos por los pueblos vecinos. Con todo, cada vez que el pueblo se volvía a Dios arrepentido, Dios les enviaba hombres y mujeres que los libraban de la opresión, y estos eran los jueces. En el capítulo 2 de los jueces se dice precisamente que los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor su Dios, pero en el verso 16, jueces 2:16 dice, entonces el Señor hizo surgir jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban, pero tampoco a los jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y postrándose ante ellos. El término prostituir en el Antiguo Testamento es sinónimo de idolatría. Cuando usted vea, sobre todo en los profetas, que se habla de que el pueblo de Israel se prostituyó con otros dioses, significa que violaron la alianza. La alianza unifica. Por eso Dios hizo alianza con su pueblo. Pero el pueblo que ya le pertenece a Dios se fue tras otros dioses. Por eso en la Biblia se dice que le fue infiel. Es decir, practicó, según las palabras que estamos leyendo, ¿no? Practicó la idolatría, pero en términos bíblicos del Antiguo Testamento, ¿no? Se dice que se prostituía. Entonces se prostituyó siguiendo a otros dioses. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor le suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez y lo salvaba mientras el juez vivía, porque el Señor se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse, más todavía que sus padres, yéndose tras de otros dioses, dándoles culto y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres.
Entonces vemos una terquedad por parte del pueblo de Israel, ¿no? Cada vez que aparece un juez, que vamos a ver a continuación, pues el pueblo, Dios se muestra siempre compasivo. Date cuenta cómo cada vez que el pueblo clamaba a Él, se volvía y decía, Señor, perdónanos, nunca más lo volveremos a hacer. Dios les daba otra oportunidad y les enviaba un juez para que a través de Él llegara la restauración. Sin embargo, cuando ya estaban en paz otra vez, Israel volvía su corazón a otros dioses y era la historia de siempre. Lo que estamos viendo hasta ahora parece ser lo mismo en toda la Biblia. Por un lado, Dios que no deja de buscar al pueblo, no deja de llamar al corazón, Dios que lo quiere conquistar con amor, y por el otro lado el pueblo que se cierra, que no quiere rendirse ante el amor misericordioso de Dios. Bueno, vamos a dar un paso más en la historia que estamos estudiando en este día. Entonces, algunos de los jueces fueron Otoniel, en el capítulo 3, versículos del 7 al 11, dice, y usted va a ver esta expresión, cada vez que se presenta un nuevo juez, va a comenzar con estas palabras. Los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor. Y así, cada vez que presente un juez, va a comenzar con estas palabras. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba ante los ojos de Dios. Y Dios los entregó en las manos de tal pueblo. Y entonces todos los pueblos que había alrededor fueron oprimiendo al pueblo de Israel uno por uno en su turno. Y Israel fue saqueado por todos lados. Cuando el pueblo se arrepentía, Dios hacía surgir un nuevo juez. Las cosas se calmaban y cuando ya estaban seguros volvían a la idolatría y entonces otra vez Dios permitía que estos pueblos echaran mano sobre ellos. Los vamos a mencionar a los principales jueces que menciona este libro. Ya después usted podrá ir leyendo todas las historias de cada uno de estos jueces. Lo importante del libro de los jueces es recordar cuál fue la causa. Entonces, la causa de esta persecución, de este saqueo que experimentó Israel, fue la propia rebeldía del pueblo. Los israelitas no quisieron respetar el acuerdo con Dios y prefirieron imitar las costumbres perversas de estos pueblos. Cayeron en toda clase de idolatría y de supersticiones, de magia, de hechicería, de encantamientos, de evocar muertos, de pasar a sus hijos por el fuego, de practicar la adivinación, el espiritismo y todas estas cosas que son abominables, son despreciables a los ojos de Dios. Entonces, tenemos a Otoniel. Otoniel fue el juez, el primer juez que nos presenta el libro, que se levantó contra Cusán, rey de Aram. Después vino Ehud se levantó contra Eglón, rey de Moab, contra los moabitas, en Jueces capítulo 3, versículos del 12 al 30. Después vino Sangar, que se levantó contra los filisteos, en Jueces capítulo 3, versículo 31. Después apareció Débora y Barak, en el capítulo 4 de los Jueces, y ellos se levantaron contra Yabín, que era rey de Hazor. Después viene en los capítulos del 6 al 8 la historia de Gedeón. Gedeón, para mi gusto, a mí me parece una historia extraordinaria, la historia de Gedeón, porque Gedeón era un muchacho y cuando Dios lo llama para ser a través de él el libertador del pueblo, Gedeón tuvo que luchar contra prácticamente 3 pueblos a la vez, contra los madianitas, amalecitas y contra los orientales, ¿no? Que a veces se le unían, que bien podrían ser los árabes, ¿no? Entonces, Gedeón luchó contra ellos. Voy a leerles un pedacito de la historia de Gedeón porque me parece extraordinaria. En Jueces capítulo 6 dice, ya ve que todos empiezan así, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, que los entregó, fíjese aquí por ejemplo, en el tiempo de Gedeón, los entregó durante 7 años en manos de Madián. Y la mano de Madián cargó pesadamente sobre Israel. Para escapar de Madián, los israelitas se valieron de las hendiduras de las montañas, de las cuevas y de las cumbres escarpadas. Es decir, los israelitas tuvieron que abandonar su tierra, la tierra de Canaán, e irse a las montañas. ¿Quiénes vivían en las grutas y en las cuevas? Las fieras. Dejaron de vivir
con dignidad como Dios se los había prometido por su rebeldía y se fueron a refugiar como los animales. Mira hasta dónde lleva la terquedad del hombre que no quiere rendirse a Dios. Versículo 3. Cuando Israel sembraba, venían los madianitas con los amalecitas y los hijos de Oriente, subían contra Israel, acampaban en sus tiendas y devastaban todos los productos de la tierra hasta la entrada de Gaza. Entonces todo lo que trabajaban para poder cosechar ese año, cuando ya estaba a punto de cosecharse, subían estos pueblos y arrasaban con todo lo que habían sembrado. ¿De qué iban a vivir entonces los israelitas, sus ganados, todos ellos? Pasa, querido hermano, que en nuestra vida también a veces vamos construyendo, pero cuando no ponemos protección a nuestras cosas, los enemigos vienen y aplastan todo lo que usted va construyendo. Entonces el mal siempre va a triunfar si usted no se rinde ante la poderosa protección de Dios. El mal siempre va a tener ventaja sobre nosotros y es tiempo de reconocer que solos no podemos, que necesitamos el auxilio de Dios en cada momento. Dice que no dejaban víveres en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían numerosos como las langostas. Entonces intervino, ¿no? Dice que los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas y el Señor les envió un profeta que les dijo, yo los haré subir de Egipto y los saqué de la casa de la servidumbre, los libré de la mano de los egipcios y de todos los que los oprimían, los arrojé de delante de ustedes y les di su tierra y les dije, yo soy el Señor su Dios. No veneren a otros dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no quisieron escuchar mi voz. Y aquí viene entonces, ¿no? La vocación de Gedeón. Dios se le aparece a través de un ángel a un muchacho que estaba escondido, trillando el trigo, porque resulta que si los enemigos veían que tenían trigo, entonces iban y les arrebataban hasta eso poco que todavía tenían para subsistir. Entonces viene el ángel y se le aparece al muchacho, a Gedeón, que estaba ahí escondido, trillando, y le dice, Dios contigo, valiente guerrero. Y entonces Gedeón se desmoraliza. Gedeón dice, a ver, perdóname, pero si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, ¿por qué entonces nos ocurre todo esto? Y la pregunta de Gedeón es válida, porque cuando nos llegan ciertas circunstancias dolorosas, lo que nosotros llamamos desgracias, pues seguramente nos hemos hecho también esta pregunta. Y Gedeón le dijo, ¿dónde están todos esos prodigios que cuentan nuestros padres cuando dicen que el Señor los hizo salir de Egipto? Nosotros en el curso hemos estudiado, ¿no? Y hemos visto con cuánto prodigio Dios sacó al pueblo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Gedeón se preguntaba, ¿por qué nuestros padres dicen que Dios hizo cosas extraordinarias y grandiosas para rescatarlos y nosotros no vemos nada? Dice Gedeón, pues ahora resulta que el Señor nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de Madián. ¿Por qué el Señor permite que este muchacho le hable así, ¿no? Como si alguien fuera capaz de pedirle cuentas a Dios. Bueno, por una razón muy importante. Dios es extraordinario y la sabiduría de Dios increíble. Entonces dice el verso 14 que el Señor se volvió hacia él y le dijo, vete, que con esa fuerza que tienes salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Querido hermano, a veces el Señor nos deja que nosotros protestemos y saquemos toda esa rabia que llevamos dentro y decimos, Señor, pero ¿por qué permites que hay tanta injusticia, hambre, guerra, persecución? ¿Por qué hay todo esto, divisiones en mi familia? ¿Por qué mi matrimonio se está viniendo abajo? ¿Por qué mis hijos caen en esto? Y Dios, a Dios le encanta que tú le saques todas estas cosas porque significa que tú estás siendo consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Pero Dios siempre nos cambia la jugada. Y es que cuando nosotros le decimos al Señor lo mal que están las cosas, el Señor al final se vuelve hacia nosotros y nos dice, anda, anda, porque tú que ya viste lo mal que están las cosas, a ti te toca, a través de ti, yo voy a obrar para que tú seas quien cambie esta situación tan deplorable que tú estás percibiendo. Y es aquí donde muchos de nosotros ya a veces preferimos ir de lejitos y decimos, Señor, mira, o sea, sí están mal las cosas, pero mejor busca otro que las arregle. Claro, es bien fácil señalar
lo mal que está el mundo, ¿no? Lo mal que está la sociedad, pero cuando se dice, a ver, ¿y quién quiere hacer algo para cambiar esto? Ahí empiezan los pretextos, uno empieza a justificarse y decir, Señor, mejor busca a alguien más. Por eso me gusta tanto la historia de Gedeón, porque Gedeón le habla sin titubeos, ¿no? Sin máscaras. Gedeón le habla desde el corazón y le dice sus inquietudes y Dios no se inmuta. A Dios no le molesta que este muchacho le exprese así porque sabe que lo está diciendo, porque le pesa en su corazón ver la suerte de su pueblo. Y a ti, querido hermano, ¿no te duele ver lo mal que está tu familia, lo mal que están tus amigos, la gente con la que creciste, tus compañeros de infancia que después tomaron caminos errados? Tú no sientes nada de ver cómo sales a la calle y tanta gente vive atrapada en la ignorancia, en el error, tanta gente sigue atascada en las supersticiones, en la magia, en la adivinación, tanta gente vive como si Dios no existiera para ellos, lo dejan al margen de su vida, no frecuentan la iglesia, no van a misa, no se confiesan. ¿A ti no te mueve eso en el interior? Pues querido hermano, si a ti alguna vez te ha dejado intranquilo, no te ha dejado dormir, ver lo mal que está el mundo, debes recordar que Dios espera de ti, que Dios aguarda, que Dios sí tiene el poder de transformar esta historia, pero requiere de nuestras manos, de nuestros labios, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, porque Dios así lo ha querido. Y por eso continuamente cuando al pueblo le iba mal, Dios hacía surgir jueces. Pero la historia del tiempo de los jueces no es tan diferente a nuestros tiempos. Hoy la sociedad sigue siendo perseguida y aplastada. Siguen viniendo otros pueblos, siguen arrebatándonos lo poco que tenemos. Se siguen aprobando leyes contrarias a la vida y la gente lo celebra y la gente piensa que esto es progreso, ¿no? Estipular leyes a favor del aborto, en favor de la eutanasia, a favor de las uniones homosexuales. Entonces, querido hermano, llega el momento en el que nosotros, como Gedeón, podemos expresarle a Dios y decirle, ¿dónde están todos estos signos que hemos venido estudiando, que tú has sacado a tu pueblo con mano poderosa? Pero cuando tú te atrevas a decirle eso al Señor, también debes estar dispuesto a escuchar su respuesta, porque el Señor entonces se volverá ante ti para decirte, qué bueno que te has dado cuenta. Ahora vamos en camino, en marcha, porque a través de ti yo haré que la liberación llegue a mi pueblo. Entonces escucharemos las mismas palabras que el Señor le dijo a Gedeón. Vete, que con esa fuerza que tienes salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Acaso no soy yo, el Señor tu Dios, quien te envía? Pues con esa confianza, sigamos transformando el mundo, renovando el mundo, escribiendo la historia, una historia de luz y salvación. Entonces no está todo perdido. Claro, siempre es más fácil quejarse, ¿no? De nuestra situación, de lo mal que estamos. Hay una frase que dice, es mejor, ¿no? Encender una luz, aunque sea una luz, pero uno dice, pero ¿qué va a hacer una lucecita si es una obscuridad que llena toda la tierra? Tranquilo, pero vale más encender una sola luz que maldecir las tinieblas. Entonces, querido hermano, mensaje de Gedeón, deje de quejarse, deje de hablar mal, de que las cosas están terribles, deje de maldecir las tinieblas y comience a encender una luz, por pequeña que sea, una pequeña chispa lo cambiará todo. Porque si todos encendemos una luz, este mundo va a arder en llamas de amor vivas. Por eso cuando le preguntaron a Madre Teresa de Calcuta, Madre Teresa, ¿qué se requiere, qué se necesita cambiar para que este mundo sea mejor? Y la Madre Teresa, tan sabia como era, respondió, lo que se necesita cambiar para que este mundo sea mejor es que cambiemos usted y que cambie yo. Con eso el mundo será como Dios lo soñó. Entonces, ahí está la historia de Gedeón, una historia extraordinaria. Léala, yo lo invito, le va a fascinar. Jueces capítulo 6 al 8. Gedeón contra madianitas, amalecitas y orientales. Después vino Abimelech. Abimelech finalmente pues terminó matando, ¿no? Él mismo como que se proclamó rey y entonces mató a algunos otros que eran descendientes de la familia de Gedeón.
para quedarse con el poder. Bueno, al final de su historia dice que Dios devolvió a Abimelech el mal que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Y así Dios también hizo que recayera sobre la gente de Siquén la culpa que había acarreado su maldad, ¿no? Bueno, de Abimelech, ahí está la historia, ¿no? Después vendrá Tolam y Yair en Jueces, capítulos 9 y capítulo 10. Luego apareció Jefté contra los amonitas en Jueces capítulo 11. Luego tenemos otros jueces menores que son Ibzán, ¿no? Ahí en el capítulo 12, Jueces capítulo 12, Ibzán, Elón y Abdón. Y luego en el capítulo 13 viene una historia bastante amplia, que es la historia de Sansón. Sansón contra los filisteos. Usted seguramente ha escuchado la historia de Sansón, que se enamoró de esta mujer, se casó con Dalila, ¿no? Luego la mujer lo traiciona, le cortan la cabellera, que era señal de la consagración que habían hecho de él cuando estaba en el vientre materno. Dijeron, Señor, si nace bien este hijo, no pasaré cuchilla sobre su cabello. Entonces, las promesas a Dios traen frutos, pero luego le cortan el cabello y finalmente pierde su fuerza, pero logra, ¿no? Ayudar al pueblo de Israel. Entonces ahí está, ¿no? Sansón contra los filisteos en Jueces 13 al 16. Ahora, termina, ¿no? Con la historia de Sansón, después vienen algunas revueltas que sigue habiendo una guerra contra la tribu de Benjamín en los últimos capítulos del libro de los jueces, lo que nos deja ver algo muy importante. En en el territorio de Canaán, como repartieron las tierras, recuerden que fueron echando suertes y el territorio que le tocó a cada uno de los descendientes de Jacob, pues los pueblos seguían siendo atacados y como estaban divididos por tribus, pues muchas de ellas eran aplastadas, otras más o menos se sobreponían, pero el pueblo estaba muy dividido y no podía hacer frente a todos sus enemigos. Entonces llegó una situación crítica en la que el pueblo de Israel se vio en la necesidad, ¿no? Dijo, si seguimos así, cada tribu defendiéndose a como puede, los enemigos tarde o temprano van a acabar con todos. De uno en uno van a ir aplastando a las tribus y al final no quedará nadie. Entonces fueron a donde el Señor para pedirle un rey. Pero bueno, antes de llegar a la historia de los reyes, regresemos para concluir el pasaje de los jueces. Entonces, 200 años el pueblo de Israel fue gobernado por jueces. 200 años. Durante la vida del juez, como hemos leído, el pueblo permanecía fiel, pero cuando moría regresaba a la desobediencia. Ahora, el último juez fue Samuel, ¿no? Hay, de hecho, en la Biblia tenemos dos libros que se titulan libros de Samuel. Entonces, en el primer libro de Samuel nos habla de la historia de este último juez de Israel. En el capítulo 3 del primer libro de Samuel se dice que el niño Samuel servía al Señor a las órdenes del sacerdote Elí. Por aquel tiempo era rara la palabra del Señor y no eran corrientes las visiones. Es decir, la cuestión profética había cesado de algún modo. Sin embargo, Dios, aunque ya no hablaba directamente con los hombres como era costumbre en el tiempo de los patriarcas, vuelve a hacerlo y lo hace a este niño que es Samuel. Samuel entonces era un niño que estaba al servicio del sacerdote Elí y dice que cierto día estaba Elí acostado en su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no veía. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Recuerde que en tiempos de Moisés, Dios le mandó construir todos los objetos especiales para el culto. Y uno de estos objetos era un candelabro que tenía 7 brazos, se llama la menorá, y representa la presencia de Dios en la tierra. El número 7 es la perfección, es Dios. Ya luego el profeta Isaías va a hablar, ¿no? De que representa al Espíritu Santo, ¿no? Con sus 7 dones, el espíritu de sabiduría, fortaleza, ciencia, temor de Dios y todo esto. Entonces, la menorá era una lámpara que permanecía, un candelabro
que se llenaba de aceite. La función de los sacerdotes era velar que la lámpara nunca se apagara. Entonces llenaban de aceite todo el tiempo estas lámparas para que el candelabro de 7 brazos permaneciera ardiendo siempre. Y entonces era signo de que Dios estaba en medio del pueblo. Dice entonces que no estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él dijo, sí, ya voy. Y corría donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, me has llamado, ¿no? Y el sacerdote dice, yo no te he llamado, ve a acostarte. Se acuesta y dice que el chico volvió a escuchar y entonces respondió, aquí estoy, me has llamado. Y el sacerdote dijo, no, ve a acostarte, pero la próxima vez que escuches que alguien te llama, solo responde, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Y así lo hizo, ¿no? Y entonces el Señor le habló y le dijo, ¿no? Dice, vino el Señor, verso 10, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10. Vino el Señor, se paró y llamó como las veces anteriores, Samuel, Samuel. Él respondió, habla que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo a Samuel, voy a ejecutar una cosa tal en Israel, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré todo cuanto he dicho contra la familia de Elí, desde el principio hasta el fin. Ya le he anunciado que voy a condenar a su familia para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Entonces viene un oráculo, ¿no? Un poco triste, porque el sacerdote Elí, que ya era anciano y además estaba quedando ciego, sabía que sus hijos vituperaban contra Dios, blasfemaban contra él y no los corrigió. Cuidado, papás, porque a veces dicen, bueno, pues cada quien su vida, ¿no? Yo no me voy a meter en la vida de mis hijos, si ellos quieren creer en Dios o no, si quieren ser cristianos o católicos, o si quieren pertenecer a lo que sea. Mucho cuidado, porque ya ha habido alguno en la historia bíblica que se quedó al margen, que no hizo nada, que no los corrigió, y así quedó, ¿no? Dice el verso 14, por eso juro a la familia de Elí que ni sacrificio ni oblación expiarán jamás su iniquidad. Así que padres, por favor, pongan mucho empeño, porque necesitan guiar a sus hijos por el sendero del bien. Bueno, murió el sacerdote Elí, entonces eh, quedó Samuel a cargo, ¿no? Pero cuando Samuel se hizo viejo, pues después tuvo que nombrar a sus sucesores y eligió a sus hijos, ¿no? Tenía 2 hijos a los que nombró jueces, que fue Joel y Abías. Joel y Abías. Bueno, a propósito de la historia de Samuel, que fue llamado desde niño, decirle a los padres que Dios no deja de llamar al corazón inocente de muchos niños y niñas. Y hay un peligro tan enorme porque hay muchos padres que, a diferencia de Elí, este sacerdote tal vez no supo corregir a sus hijos, pero sí supo encaminar a Samuel hacia la voz de aquel que lo llamaba. Y por eso le dijo, la próxima vez que lo escuche, responde, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Y esto es lo que los padres tendrían que enseñar a sus hijos. Hay muchos niños, tal vez incluso su propio hijo alguna vez le dijo cuando era pequeño que le gustaría ser sacerdote, ser religioso, ser misionero. Su hija a lo mejor se sentía atraída y usted mató esas ilusiones, mató la voz del Señor que resonaba en el corazón de estos pequeños. Le dijo, hijo, mira, ve, conoce el mundo, disfruta. Cuando ya tengas edad, entonces decides. Y entonces el mundo lo atrapó. Lo atrapó y entonces ya no pudo el Señor realizar su proyecto a través de él. Y gran parte de que muchas vocaciones que el Señor las tiene pensadas para bien de su iglesia no se realicen es porque los padres se vuelven un obstáculo. Porque los padres creen que los hijos les pertenecen, que son su propiedad. Querido hermano, si usted me está escuchando y usted tiene hijos, tiene nietos, tiene sobrinos que están experimentando este llamado desde la eterna edad, recuerde a Samuel y recuerde que los padres deben ser los primeros en sugerir a los hijos el camino de la vida entregada y consagrada a Dios, porque no hay mejor apuesta que podamos hacer.
Muchos padres me dicen, yo quiero lo mejor para mis hijos. ¿Y qué es lo mejor para tus hijos? Pues siempre me dicen que estudien, que tengan una casa, que tengan no sé cuántos títulos, que viajen, que tengan solvencia económica. Querido hermano, una vida sin Dios, una vida alejada de su palabra, de sus mandamientos, es una vida perdida, aunque usted haya ganado el mundo entero. Por eso Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma, si al final pierde su vida? No se equivoque, querido hermano, y enseñe a sus hijos desde pequeños a buscar al Señor con todo su ser, con todo su corazón, para que cuando vayan creciendo no se vuelvan rebeldes y tercos como estas generaciones que estamos estudiando. Porque la mayoría de los jóvenes no quiere oír de Dios, no quiere saber de Él, porque los padres no hicieron su trabajo y no los llevaron hacia Dios desde pequeños, porque ellos veían el mal testimonio que ustedes daban, porque ustedes tampoco iban a misa, tampoco se confesaban, tampoco llevaban una vida sacramental. A lo mejor usted no estaba formado, vivía en la ignorancia y por eso el Señor de alguna forma tendrá clemencia, pero querido hermano, usted no siempre va a estar con sus hijos y algún día ellos van a crecer y si usted no los encamina por el sendero de la virtud, el mundo, el mundo los va a destruir en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos más jóvenes necesitan perderse para que los padres reaccionen, para que los familiares se tomen en serio este trabajo y esta responsabilidad que es guiar a un pequeño? Entonces, querido hermano, échele ganas, por favor, si usted tiene algunos nietos, sobrinos, hábleles de Dios, llévelos hacia Él, muéstreles el rostro amoroso de Dios para que ellos quieran ir hacia Él. Hay una frase que dice, puedes, puedes llevar, ¿no? Al burrito hacia el abrevadero, pero no lo puedes obligar a que beba. Eso es cierto, uno puede llevarlos, puede inculcarlos, puede acercarlos, no los puede obligar. Claro está, pero también hay un corolario que dice, sí, es cierto que puedes llevar al burrito al abrevadero, no lo puedes obligar a que beba, pero sí le puedes poner sal en su comida para que él experimente esa sed y después él mismo vaya a buscar el agua. Y de eso se trata, querido hermano, que usted ponga esa sal que necesita la vida de estos muchachos, de estos jóvenes, de estos niños, para que ellos sientan la sed de Dios, la necesidad de acudir a Él. Muéstreles que en Dios está la solución, que en Dios encuentran el amigo que necesitan, el refugio seguro, el que no traiciona, el que está siempre presente, el que nos acompaña en todo momento, para que sus hijos cuando vayan creciendo no tengan que buscar salidas extrañas y no se metan en túneles donde se van a terminar perdiendo. Bueno, pues los hijos de Samuel, ¿no? Fueron nombrados jueces, sin embargo, recibieron el rechazo, la reprobación del pueblo y de Dios. ¿Por qué? Dice el capítulo 8, cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos juzgaban a Israel en Berseba. Pero sus hijos no siguieron su camino, se dejaron seducir por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Entonces, estos jueces, ¿no? Los hijos, lo que sería Joel y Abías, hijos de Samuel, pues representan para nosotros todos aquellos que teniendo el poder no lo utilizan para obrar conforme a la justicia, sino para hacer tranzas, ¿no? Para luchar por su propio beneficio a una costa del beneficio de los demás. Y estos también siguen habiendo por montones, ¿no? Muchos de los que entran en la cuestión política lo hacen para eso, tener el poder, pero no para ayudar al más débil y al más necesitado, sino para enriquecerse ellos y para llenar sus bolsillos, aunque los demás sigan cada día más pobres. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá y le dijeron, mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Samuel se disgustó porque le habían pedido un rey que los juzgara, y entonces oró al Señor. Pero el Señor le dijo, haz caso a lo que te dice el pueblo, piensa que no te han rechazado a ti, sino a mí.
Es decir, le están diciendo, Samuel, mira, tú ya no puedes y tus hijos no siguen tus pasos, mejor nombra un rey. Nombra un rey. Nos vamos a someter a él. El Señor dice, no te están despreciando a ti, Samuel, sino a mí. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviéndome a otros dioses, te han hecho a ti también. Entonces, en este desprecio que hacen visible hacia la persona de Samuel, se refleja el desprecio que ha hecho Israel para con Dios. Escucha, sin embargo, su petición, pero les advertirás claramente y les harás ver lo que va a suceder si los llega a gobernar un rey. Y entonces les advirtió, ¿no? Que el fuero del rey va a reinar sobre todos ellos, que el rey va a tener poder para tomar a sus hijos y a sus hijas, que los va a tomar para hacerlos militares, ¿no? Que los va a mandar a la guerra y puesto que es el rey tendrán que obedecerlo, que va a tomar sus campos, ¿no? Y los va a obligar a trabajarlos y a darle un sustento, y que entonces todas sus viñas, campos, todo lo que hoy les pertenece a ellos, va a pertenecer ahora al rey, y va a ser él quien lo distribuya y lo dé como él mejor quiera. Por eso el Señor les anunció, les profetizó a través de Samuel, dice, ese día se lamentarán a causa del rey que ustedes han elegido, pero entonces el Señor no les responderá. Sí, el Señor les está advirtiendo, le está diciendo, miren, si esto es lo que quieren, que se haga, pero cuidado, porque las malas decisiones que ustedes toman traen siempre consecuencias. Y aquí viene una lección muy importante que se nos debe grabar en la mente y en el corazón. Toda mala decisión, todo pecado trae consecuencias, pero no solo consecuencias para el que lo comete, sino también para los que le rodean. Y esta es la lección magistral que nos dejan los reyes, que son los que veremos a continuación. Entonces, Samuel fue el último de los jueces, sus hijos fueron rechazados, pidieron entonces un rey, y alrededor del año 1020 a.C., el pueblo entonces escuchó sus plegarias, Dios escuchó su plegaria y el Señor les concedió el rey que tanto pedían. ¿Para qué pedían un rey? Dice el versículo, estamos ahí en 1 Samuel 8, ¿no? Se dice que era para que conservara la unidad y los hiciera poderosos frente a los ataques de los antiguos habitantes de Canaán, que seguían teniendo las tierras más fértiles de toda la región, ¿no? Entonces Samuel, en el capítulo siguiente, en el capítulo 9, unge como primer rey a Saúl. Dice el capítulo 9, había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, ya viene toda la genealogía. Entonces, este muchacho se llamaba Saúl, ¿no? Saúl era un hombre valiente que ofrece muchos servicios al pueblo, pero al mismo tiempo, en la historia de la Biblia se nos presenta como un hombre orgulloso y desobediente a la voluntad de Dios. Entonces, veamos, Samuel lo unge. Aquí vamos a hablar un poquito de la unción. La unción se hace con el aceite, ¿no? Se dice aquí en el texto que entonces se llenaba un cuerno con aceite, con ese aceite se marcaba, ahí en la imagen, a ver si lo voy a poner, ahí aparece derramando el aceite sobre la cabeza del que era ungido, y esto era un signo de consagración. Entonces la persona que era ungida se ungía, ¿no? Especialmente a los reyes y después a los profetas, a los reyes y a los profetas. Entonces, bueno, más bien a los reyes y a los sacerdotes. Entonces ahí está el signo que significa consagración, y la palabra consagración significa pertenencia, significa que este hombre ha sido dedicado al servicio de Dios. Entonces la misión que recibe el rey, porque algunos se preguntan, ¿no? A ver, pero si los reyes eran elegidos por Dios, ¿por qué Dios no eligió a un hombre mejor, ¿no? Para que no cometiera pecados. Bueno, una cosa es la persona, a ver, el rey es humano como cualquier otro. Y otra cosa es la misión que Dios le ofrece, la misión que Dios le otorga. Y la misión que Dios les da a veces rebasa, ¿no? A veces
la persona humana que ha sido elegida para guiar al pueblo se ve rebasada en la misión que el Señor le da. Y por eso vemos muchos tropiezos en la historia de estos tres reyes que conforman el periodo de la monarquía unida. Entonces, tres reyes gobernaron al pueblo cuando era uno solo. Al término del gobierno del último de ellos, el reino se dividió en dos. Vamos a ir avanzando hacia allá. Entonces, Samuel fue ungido como primer rey. Era un hombre valiente, ya hemos dicho. Según el texto, era un hombre más alto que los de su pueblo. Y dice el texto que miraba a muchos por encima del hombre, es decir, los miraba con desprecio, ¿no? Como si fueran inferiores a él. Por eso decimos que era un hombre orgulloso. En el capítulo 13, en el capítulo 10 está el pasaje donde es ungido. Dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después le besó diciendo: sábete que el Señor te ha ungido como caudillo de su pueblo. Tú regirás al pueblo de Dios y lo librarás de la mano de sus enemigos que lo rodean. Y esto te servirá de señal de que el Señor te ha ungido caudillo de su heredad. Bueno, sigue avanzando. Saúl logra algunas victorias, pero luego el Señor le manda decir a través de su siervo Samuel, le da sus instrucciones. Y en el capítulo 13 vemos el primer desencuentro, ¿no? Comenzó el levantamiento en ese tiempo del pueblo de los filisteos. Los filisteos son los que le van a dar nombre después a la tierra de Palestina. Palestina precisamente se llama así por los filisteos, ¿no? Filisteo, después se llamará Palestina, es la tierra de los filisteos. Entonces, vamos a ver aquí en el capítulo 13, versículo 5 en adelante. Dice el texto: los filisteos se concentraron para combatir a Israel. Tenían 30,000 carros, 6,000 caballos y un ejército tan numeroso. Entonces, miren, el ejército de los filisteos está acampando y se le dijo, ¿no?, a Saúl que antes de entrar a combate tenía que esperar a que llegara el juez, ¿no?, Samuel, que ahora era profeta de Dios, para que ofreciera un sacrificio. En cuanto ofreciera el sacrificio, Dios les daría la victoria. Pero dice el verso 6: cuando los hombres de Israel se vieron en peligro porque se les apretaba de cerca, se escondieron en las cavernas, los agujeros, las hendiduras de las peñas, los subterráneos y las cisternas. Algunos hebreos pasaron también el Jordán, es decir, comenzaron a retirarse. Y como el rey empezó a ver que sus tropas iban replegando y se iban escondiendo por temor al ejército tan grande que iba a desafiarlos, entonces, dice el versículo posterior, Saúl estaba todavía en Gilgal y toda la tropa temblaba junto a él. Esperó 7 días según el plazo que Samuel había fijado, pero al no aparecer Samuel en Gilgal, el ejército se desbandó, abandonando a Saúl. Entonces, imagínese un rey que ve que su ejército se disuelve. Claro, es que este pueblo no es guerrero todavía, apenas se está configurando como reino y son gente inexperta. Entonces, versículo 9. Saúl pidió que le acercaran el holocausto y los sacrificios de comunión y ofreció el holocausto. Entonces, ¿cuál es el problema con Saúl? Saúl no acaba de confiar su vida, su existencia por entero en las manos de Dios. Saúl sigue viendo más a los enemigos, a su ejército que se está replegando, y su corazón teme, su corazón no confía todavía en Dios. Y por eso dice, pues si no ofrecemos el sacrificio, nos van a vencer. Entonces traigan el sacrificio. ¿Qué tan difícil puede ser? Y entonces él, que no era el elegido, que no era sacerdote, ofrece el sacrificio. Entonces realiza una acción que es sacrílega, que atenta contra lo sagrado del sacrificio. Y justo cuando está terminado el sacrificio, aparece entonces Samuel. Cuando acababa de ofrecer el sacrificio, el holocausto, llegó Samuel. Saúl salió a su encuentro para saludarle, pero Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: como vi que el ejército me abandonaba y se desbandaba, y que tú no llegabas en el plazo fijado, y que los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije: ahora los filisteos van a bajar a Gilgal a atacarme, y todavía no he apaciguado al Señor. Entonces,
Saúl pensaba que a Dios se le puede controlar, se le puede manipular con un simple holocausto, con una ofrendita, y así el Señor ya me va a dar la victoria. No, no, Saúl, la victoria la da el Señor, pero no es por lo que tú le ofrezcas, no es por lo que tú le des, la victoria la da a aquellos que confían plenamente en su bondad y en su misericordia. Lo que el Señor estaba haciendo era probar el corazón de Saúl para ver si Saúl era capaz de abandonarse en las manos de su Dios. Y a veces, querido hermano, cuando nos llegan las aguas, ¿no? Ya al borde y sentimos que no la vamos a librar, también caemos en este error como lo hizo Saúl y también buscamos salidas rápidas, salidas fáciles y violamos la ley de Dios. En vez de confiar, en vez de abandonar nuestra vida en las manos del Señor, el miedo nos hace hacer cosas equivocadas. Entonces se dijo, ¿no? Samuel le dijo, te has portado como un necio, no has cumplido la orden que el Señor te había dado. De haberlo hecho, el Señor habría afianzado tu reino para siempre sobre Israel. Pero ahora te anuncio que tu reino no se mantendrá. Y viene entonces el primer anuncio. Entonces vemos, Saúl, el primer rey, comienza ya mal por titubear, por no confiar en Dios. Y luego en el capítulo 15 vuelve a reincidir en su desobediencia. Ahora comienza una guerra contra los amalecitas. Y el Señor le da una orden y dice a Saúl que debe ir al pueblo de los amalecitas y debe destruir la ciudad de Amalec, debe aniquilar a todos los que la habitan, incluidos sus rebaños, incluido el propio rey del pueblo. Pues no, Saúl otra vez desobedece y entonces lo que hace es perdonar la vida del rey, ¿no? Lo lleva cautivo porque él no lo quiere matar ahí en combate, sino que se lo lleva para matarlo frente al pueblo, para que el pueblo vea lo fuerte, lo poderoso que es Saúl. Entonces, para llenarse de orgullo. Y luego lo mejor del rebaño de aquel pueblo también lo puso aparte. Y cuando va llegando Saúl dice, ¿por qué escucho todos esos animales? ¿Acaso el Señor no te dijo que debías aniquilarlos? Y entonces Saúl dice, no, pero es que mira Samuel, yo los aparté porque con ellos le voy a ofrecer un holocausto grande al Señor, se los voy a sacrificar. Y entonces el Señor tiene que hablarle de manera clara a Saúl para hacerlo entender que no son los sacrificios ni las ofrendas lo que a Dios le agrada, sino la obediencia a su palabra, la fidelidad a su voluntad. Y es así como concluye la historia de Saúl siendo rechazado de, del gobierno del pueblo, ¿no? Dice ahí en el capítulo 15 estas palabras. La obediencia vale más que el sacrificio. La docilidad vale más que la grasa de los carneros. Como pecados de adivinos es la rebeldía. Entonces, mire, nosotros ya hablamos, ¿no? En toda la primera parte de la clase de hoy del pecado que cometieron los israelitas cuando entraron al pueblo, ¿no? Que imitaron las costumbres perversas de los adivinos, hechiceros, todo esto. Pues ahora el Señor le está diciendo a Saúl que la rebeldía contra su voluntad es igual que el pecado de los adivinos. Y la obstinación de su corazón es igual que el crimen de los idólatras. Por eso termina diciendo, por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza hoy como rey. Y entonces lo que veremos en adelante pues es la historia que continúa, ¿no? Una vez que Saúl es, digamos, destronado, entonces Dios elige en lugar de Saúl a David. David, que era de la tribu de Judá. Entonces, en el capítulo 16, el Señor le habla a Samuel y le dice que se ponga en marcha, que llene su cuerno de aceite y se prepare, y lo envía a Jesé, Jesé que vivía en Belén, ¿no? Belén es la casa donde habitaba Jesé, y Jesé tenía varios hijos. Cuando llega él, entonces le explica que el Señor lo ha enviado para ungir a uno de sus hijos. Jesé le presenta a sus hijos mayores, creyendo que alguno de ellos, por ser fuertes,
será quien liderará al pueblo, pero después Samuel le hace ver que no es a ninguno de los mayores, y entonces mandan a traer al pequeño que ni siquiera lo habían tomado en cuenta, que estaba cuidando el rebaño de su padre, y cuando entra, entonces sabe Samuel que es él el elegido y unge a David, siendo un muchacho, como el nuevo rey del pueblo de Israel. Vamos a verlo entonces. David fue ungido también en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. David era un joven de buen corazón, ¿no? Era de buena apariencia, era atractivo y además era valiente. En el capítulo 17, eh, el gigante Goliat, ¿no? Como se presenta en la escritura, que era de los filisteos, reta, ¿no? A todas las huestes, a todo el ejército de Israel, y nadie quiere hacerle frente. Y entonces sale por ahí este muchacho, ¿no? Dice, yo voy a vencerlo, yo voy a desafiarlo. El rey se enteró que, Saúl se enteró que andaba un muchacho diciendo que lo iba a vencer, manda que se lo traigan, le da su propia armadura, porque incluso Saúl estaba muerto de miedo, ¿no? Y se puso su armadura, la armadura del rey, pero vio que apenas podía caminar y entonces se la quitó. David nos muestra que en el combate hay cosas que estorban y hay cosas que hay que desechar de una vez para no poner en riesgo la victoria. Entonces, ¿con qué mató David al gigante Goliat? Muchos dicen que con una honda, ¿no? Que era una especie de piedra que se amarraba en un lacito y entonces la estampó en la frente del filisteo, ¿no? De Goliat. Claro, sin embargo, antes de salir a combate, se dice precisamente que David oró al Señor, ¿no? Recuerden que David es un muchacho, pero es un muchacho que está acostumbrado a lidiar con las fieras, ha vencido a lobos, ha vencido a osos, ha vencido a leones que trataban de arrebatar el rebaño de su padre. Entonces, vemos ahí en el capítulo 17 el combate, este combate singular, dice en el versículo 40, tomó su callado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos, o sea, 5 piedritas, los puso en el zurrón de pastor, en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando, se acercó a David y lo despreció porque era un muchacho, prácticamente un niño, ¿no? El filisteo dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses y luego le dijo, ven hacia mí, que voy a echar tu carne a las aves. Pero David contestó al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Dios de los ejércitos. Y aquí está la clave, ¿no? Entonces dice, el Señor tiene previsto entregarte hoy mismo en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que sepa toda la tierra que Israel tiene un Dios. Entonces aquí está muy claro, ¿no? David acaba de decir, tú vienes contra mí con todo esto, pero en el nombre del Señor te venceré. Esta es la clave. Y allá está. David otra vez nos enseña, ¿no? Nos señala dónde está la clave para vencer a todos estos gigantes que aparecen en nuestra vida, estos problemas que nos resultan invencibles, que uno dice, no puedo más contra esto. La clave está ahí, en la confianza total y absoluta en Dios. Por eso David dice, en el nombre del Señor te venceré. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo cómo David emerge, ¿no? En este combate. Se presenta, lanza la piedra con su honda, golpeando la cabeza del filisteo. Y en cuanto este cae de bruces, dice el verso 51, corrió David, se detuvo sobre el filisteo y sacando de la vaina la espada de éste, lo mató y le cortó la cabeza. Entonces, ¿con qué mató David al gigante Goliat? Con la espada del propio gigante. La piedra solamente lo hizo caer de bruces y luego con la espada lo decapitó, dándole muerte, ¿no? A este gigante. Cuando terminó entonces el pueblo comenzó a alabarlo, a exaltarlo y la fama de David se propagó, ¿no? Y esto atrajo la envidia de Saúl.
Entonces Saúl empezó a sentirse celoso porque dice el capítulo 18 que cuando David venía de regreso de matar al filisteo, en el versículo 7 dice que las mujeres danzando cantaban a coro, Saúl mató a sus millares y David a sus miríadas, ¿no? Es decir, a millares de millares. Pero este era un muchachito y el otro era el rey. Entonces vemos ahí el problema, ¿no? Saúl siente envidia y entonces empieza a perseguir a muerte al muchacho David. En todo el capítulo 18 vemos esto, ¿no? Sin embargo, uno de los hijos de, de Saúl, que era Jonatán, intercedió por David. Jonatán eh, lo estima y además lo protege. Y esto es lo que vemos en el capítulo 19 del primer libro de Samuel. David, por su parte, sigue respetando a Saúl por haber sido consagrado. Recuerde que al ser ungido se volvió un consagrado de Dios y esto se mantiene y en el capítulo 24 lo deja muy claro, ¿no? David pudo matar varias veces a Saúl. En una de ellas David se escondió en una cueva y Saúl entró a la cueva a hacer sus necesidades y David pudo matarlo, ¿no? Mientras estaba ahí, pues haciendo sus necesidades, David pudo acabar con él, pero no lo hizo porque respetaba al consagrado de Dios. Entonces, finalmente, después muere Samuel, ¿no? La historia continúa. Vemos aquí cómo Saúl, en el capítulo 31, ya casi finalizando el libro, emprende una lucha, ¿no? contra los amalecitas y luego viene la batalla de Gelboé y ahí Saúl pierde la batalla y entonces decide suicidarse. También Jonatán, hijo de Saúl, muere y entonces David, al enterarse, ¿no? de todo esto, hace duelo por ellos, ¿no? Porque además lo quería como a su hermano, a Jonatán, y castiga al supuesto asesino. Esto nos lo narra ya el segundo libro de Samuel en el capítulo 1, cuando David se entera de la muerte de Saúl. Y así comienza diciendo, después de la muerte de Saúl volvió David a derrotar a los amalecitas y se quedó 2 días más, ¿no? Entonces, eh, David entonó una elegía por Saúl y por su hijo Jonatán, que está escrita en el libro del justo, ¿no? Es decir, David apreciaba de verdad a estos hombres. En el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, versículos 19, dice, la gloria, Israel ha sucumbido en tus montañas. ¿Cómo han caído los héroes? No lo anuncies en Gat, no lo divulgues por las calles de Ascalón, que no se regocijen las hijas de los filisteos, ni salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montañas de Gelboé, que no, que no los cubra ni lluvia ni rocío, ni sean campos de primicias, porque allí fue mancillado el escudo de los héroes, el escudo de Saúl, no ungido de aceite, más de sangre de muertos, de grasa de héroes. El arco de Jonatán jamás retrocedía, nunca fracasaba la espada de Saúl. Y así continúa, ¿no? Esta elegía, este poema hermoso que compone para ellos. Bueno, entonces, tras la muerte de Saúl, pues la tribu de Judá reconoció a David como rey, pero el resto de las tribus reconocieron a Isbaal, que era otro de los hijos de Saúl, y comenzó una guerra civil que duró 7 años y medio. Mientras tanto, David tuvo que gobernar, se trasladó hacia Hebrón, ¿no? Desde allá estuvo gobernando. Todo esto hacia el año 1000 antes de Cristo, cuando finalmente es reconocido y toma posesión de Jerusalén en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, ¿no? En el capítulo 4 asesinan a Isbaal, que es el hijo de Saúl, y en el capítulo 5 entonces dice, vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dijeron, mira, somos hueso tuyo y carne tuya. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. El Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel donde el rey a Hebrón,
El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón en presencia del Señor y ungieron a David como rey de todo Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén sobre todo Israel y sobre Judá 33 años más, ¿no? Entonces, vemos cómo David se vuelve finalmente el rey de todo el pueblo y se va a convertir en el más grande de todos los reyes. A través de una guerra sistemática, David va a lograr doblegar a todos los pueblos de Canaán y así va a extender el reino de Israel hasta todos los confines que ocupan esta región. Esto hará de David el más grande de todos los reyes. Eh, bueno, hay que decirlo que no obstante su esfuerzo de fidelidad a Dios, también David cometió pecado, lo mismo que Saúl. Y bueno, ¿cuáles son? Hay dos pecados que la Biblia enmarca mucho en cuestión de David. El primero es el adulterio que cometió con Betsabé un día que salió a su balcón y la vio bañándose a lo lejos y entonces mandó a traerla, aunque sabía que era mujer casada, que no le estaba permitida, aunque fuera el rey, y entonces cometió adulterio con ella por unirse a una mujer casada. Y luego, para ocultar su acción, entonces mandó a traer a su esposo para que se acostara con ella, pero Urías, siendo un buen general, entonces permaneció a la puerta del palacio sin ir a donde su esposa, y viendo que no había resultado su plan para ocultar su mala acción, entonces mandó que lo colocaran al frente del ejército para que muriera. Así pues, sobre David pesaron dos pecados muy graves, que es el adulterio y el asesinato. El profeta Natán fue a denunciar su pecado y David se arrepintió. Y entonces en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, vemos precisamente cómo este rey reflexiona, reconoce su culpa y entonces pide perdón a Dios y compone, según la tradición, uno de los salmos más hermosos de la Biblia, que es el Salmo 50, un salmo de penitencia que la iglesia recita todos los viernes en la liturgia de las horas. Piedad de mí, oh Dios, en tu presencia. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre, ¿no? Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Y entonces dice, rocíame con hisopo para quedar limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme ver, ¿no? El gozo y la alegría y que se alegren los huesos que has quebrantado. Entonces, nos muestra la palabra de Dios que sin importar de qué persona se trate, nadie está exento de caer, nadie está exento de cometer pecados, pero la lección más importante es que todo pecado trae consecuencias para el que lo comete y para los que le rodean. El hijo que concibió con Betsabé, por haber sido concebido en pecado, murió. Y bueno, después de algún tiempo, David volvió a cometer otro pecado grave. Como David quería ver si tenía la fuerza suficiente en su ejército para declarar la guerra a otros pueblos, mandó a hacer un censo para sentirse seguro y saber si contaba con las huestes suficientes para ir a aplastar otros pueblos. Y entonces, por haber hecho ese censo, por haber querido ocupar el lugar que le corresponde solo a Dios, entonces tuvo David, por su falta de confianza, por no poner su causa en las manos de Dios, tuvo que aceptar muchas desgracias como consecuencia de sus pecados. Y entonces, a consecuencia de este censo que mandó a hacer, el pueblo tuvo que soportar algunos días la peste. Así pues, vemos cómo termina la historia de este gran rey. Y bueno, David permaneció como el modelo, ¿no?, de todos los reyes y a él se le prometió en el segundo libro de Samuel capítulo 7 que Dios a través de él establecería un reino que no terminaría jamás. Y por eso Jesús, cuando venga en el Nuevo Testamento, descendiente de David, pues va a establecer este reino y va a dar cumplimiento a estas promesas de manera definitiva. Bien, nos ha llegado el culmen de esta sesión. Vamos a terminar por el día de hoy hasta aquí. Los invito a continuar con la lectura del libro de Samuel y sobre todo del libro de los reyes. Vamos a pasar ya en el primer libro de los reyes a la historia del rey Salomón y el periodo posterior que veremos en la próxima clase. Vamos a agradecer al Señor por los frutos de esta clase y pedirle por todos aquellos hermanos que están presentes con nosotros
para que cada día sigamos siendo dóciles a la voz de Dios y no caigamos en los errores que cometió el pueblo y cometieron estos reyes, ¿no? Que a pesar de ser elegidos por Dios, pues muchas veces desviaron su corazón de la palabra que Dios les había dirigido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por todo lo que nos das en nuestra vida. Dígnate hoy bendecirnos en esta noche santa que tú nos regalas. Dígnate darnos la gracia para hacer realidad tu proyecto de vida en nosotros, para que seamos fieles en todos los puntos de tu santa palabra, para que no busquemos justificar nuestras malas acciones y reconozcamos nuestros tropiezos como lo hizo tu siervo David, para que no escondamos nuestro pecado, no escondamos nuestras iniquidades, sino dejemos que tu palabra purificadora nos lave, nos limpie y nos restaure. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Sigamos con nuestras lecturas, sigamos perseverando y no se olviden de compartir y dejar un like, por favor, para llegar a más personas. Que pasen buenas noches, que Dios nos bendiga a todos y un abrazo.